Hablando de este 2020 tan tremendo, terrible, egoísta, que se lleva a muchos, Agus, tu viejo y tu abuelo, bueno, tu viejo murió hace poco, ¿no? Sí, bueno, cosas complicadas que tuvimos que pasar. Mi viejo venía enfermo ya hace muchos años, tenía una enfermedad en la sangre, se llama Rendu-Osler, es hereditaria. Mi abuela falleció por eso también. Venía con muchas internaciones, siempre nosotros muy positivos y tratando de acompañar para bien. Y bueno, la última operación No resistió. no la superó. Y lo perdimos en medio de la pandemia. Como les conté antes, yo estaba haciendo ya cuarentena porque antes de que decreten la cuarentena, a nosotros nos cancelan Sex Virtual y yo tenía el casamiento de un amigo en Mar del Plata y me fui porque habían suspendido las funciones. Y después de eso, por el riesgo de contagio y demás, no lo estaba viendo. Él estaba internado en el Hospital Austral. Mi mamá era la única, porque como había arrancado la pandemia, que podía entrar a visitarlo. No podíamos ir todos. Claro. Y yo por riesgo de contagio tampoco, menos que nadie. Y bueno, se nos fue así. Y nuestro abuelo también estaba muy enfermo en casa, ya viviendo hace unos meses. Y también terminó falleciendo al mes de lo de papá, pero de otra manera mucho más linda. Era una persona que vivió una vida como más completa. Para nosotros papá se fue a los 60 y pico de años, 61. Pobre. Cumplió en cuarentena ahí encerrado el 27 de marzo. Y bueno, después al abuelo sí lo pudimos acompañar. Yo ahí ya me mudé a la casa de mi familia, de mi vieja. Lo acompañamos y pudo tener el final que quería, que era terminar la vida ahí, no internado en un hospital y solo. Y bueno, como te digo, después pasó todo esto para bien. El laburo En lo profesional, el laburo volvió con mucho, que también, como decías vos, era muy lindo para poder salir de ese momento. Ayuda. Para poder poner la energía en otra cosa, la vida sigue. Fueron momentos muy, muy complicados, son muy tremendos, duros. perder a alguien, y más en cuarentena, ¿no? En este Muy momento solo, donde o sea, muy acompañados. La verdad Solos que a muy, la vez. solos a la vez. Eso muy es agradecido por terrible. todo el cariño y demás, pero el celular era un arma de doble filo. Una vez que nosotros queríamos como encaminar de nuevo, había muchos mensajes que responder y volver a pasar por lo mismo. Sí. Y fue muy complicado, además el mismo lugar, al mes en el mismo lugar, la misma situación, el mismo cura, el mismo cajón. Era fue como todo muy impactante, mucho, más allá de la pandemia. Por eso yo después volví a Capital, a mi departamento, y me pasó de llevarme con esta realidad por delante. Hasta ahí Claro. yo no miraba la tele, nada, estaba preocupado por mi madre, por mí, por mi hermano, por el abuelo que se nos estaba yendo. Y bueno, después vimos la pandemia, estaba encerrado, solo, y me di cuenta que no podía estarlo, más los miedos y todo, y me fui a la casa que tiene un familiar ahí en el mismo barrio que mi mamá. Después llegó la propuesta del cantando y lo tomé también como un desafío, más allá de lo profesional, pero también para salir de casa, claro. para volver a vivir, Airearse, a tratar volver de a sonreír, a vincularse. tratar de seguir para Claro, adelante. en memoria de... Eso